de hecho, ya le di clic para grabar la sesión. Así que, jóvenes, estamos ante la sesión número 10, que se llama funciones cuadráticas. Yo espero que ustedes hagan sus consultas en cualquier momento o al final, como lo hacemos regularmente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos presentando pantalla. Díganme, por favor, si logran ver mi pantalla, si son tan amables. Sí, bueno, sí, se logra ver. Bien. Entonces, ya habíamos visto funciones lineales y vimos cómo graficar las funciones lineales. Dijimos que una función lineal, el máximo exponente de la variable x y y, es 1. Hoy vamos a trabajar con funciones cuadráticas. Y las funciones cuadráticas tienen un exponente 2. La x o la y o ambas. Entonces, para trabajar funciones cuadráticas, lo primero que vamos a aprender es a encontrar las soluciones o las raíces. Y después vamos a aprender a graficar una circunferencia y una elipse, ¿de acuerdo? Entonces, encontrar las soluciones o las raíces de una función cuadrática lo podemos hacer de dos maneras. De este lado tenemos por factorización. Puede que sea el caso x cuadrado, ¿sí? El caso x cuadrado más bx más c, o puede que sea el caso ax cuadrado, cualquiera de los dos. En este caso tenemos el caso en este ejemplo tenemos el caso ax cuadrado. Y entonces, ¿cómo se resuelve? Pues multiplicamos toda nuestra expresión por el mismo coeficiente que tiene la variable elevada al cuadrado. 2 por 2x cuadrado. 5 por 2x, porque era solo x. Y menos 3 lo vamos a multiplicar por 2. O sea, si se dan cuenta, esta por 2 y esta por 2. Con la diferencia que en el último término, como es término independiente, vamos a desarrollar la multiplicación. Menos 3 por 2 me da menos 6. Y entonces aquí ya se vuelve un caso de factorización x cuadrado más bx más c, porque tengo dos números 2, uno lo coloco en el primer paréntesis y el otro en el segundo paréntesis. Y tengo x cuadrado, una x la coloco en el primer paréntesis y la otra en el segundo paréntesis. Y ahora busco dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den más 5. Entonces, esto es, como el número mayor es positivo, es más 6 por menos 1. Y luego, como todo lo multipliqué por 2, voy a dividir por 2 uno de los dos factores. Como este tiene los dos números pares, entonces va a ser este el que lo divido dentro de 2 y me queda x más 3 y 2x menos 1. Acá despejo la x, me queda x igual a menos 3, y si de este lado despejo la x, me queda x igual a 1 medio. Esta es una forma de resolver una ecuación cuadrática o de encontrar sus raíces, y también tenemos la segunda, que es por fórmula. La fórmula le llaman también por fórmula general, así le conocen, o le llaman también por la forma de Vieta, porque él fue el que lo escribió, el matemático que lo escribió. Vieta le dicen, pero el nombre era Viete. O le llaman también por fórmula general, cualquiera de las dos maneras. Igual, nosotros diremos por fórmula. Y entonces, una ecuación cuadrática, tenemos que colocar primero siempre en orden nuestra ecuación. Primero escribimos el valor al cuadrado, después la variable lineal y de último el término independiente. Al coeficiente de la variable cuadrada le vamos a llamar A, al coeficiente de la variable lineal le vamos a llamar B, que la copiamos aquí con todo y su signo. Si se dan cuenta, aquí es más 5 y aquí es más 2, o sea, los copiamos con el signo que trae. Y C es menos 3, entonces ahí está el menos 3, ya está escrito. Entonces, ahora lo vamos a sustituir en esta fórmula. Quiero que observen esta fórmula y que vean lo siguiente. Cuando dice aquí menos, no quiere decir que siempre voy a obtener un menos. Lo que significa
es que al coeficiente b de mi ecuación que me dan, yo le tengo que cambiar de signo aquí. Por ejemplo, si b es positivo, cuando lo coloque acá para encontrar las raíces, lo voy a escribir negativo. Si aquí, en b, mi coeficiente de la ecuación general fuera negativo, aquí yo tendría que cambiarle de signo, por lo tanto, escribiría un positivo. B cuadrado, si b es positivo, b cuadrado va a ser positivo. Si b fuera negativo, b cuadrado siempre va a ser positivo, siempre. Sea positivo o negativo, aquí siempre voy a escribir b al cuadrado positivo. El menos 4 es una constante. Por a, que va a ser el coeficiente, que va a ser el coeficiente que yo tengo de mi ecuación que me están dando, por c, que aquí lo tengo y en este caso es menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo tenemos definido, así que ahora a dividido 2a. Dividido 2a. Entonces ahora sustituimos, en vez de las letras vamos a colocar los números. Me dice menos b. Como b es positivo, aquí lo voy a escribir cambiándole de signo negativo. Luego b al cuadrado es 5 cuadrado. Menos 4, que es una constante, por a, que es 2, por c, que es menos 3. Dividido 2a. 2 por 2. Ahora desarrolla las multiplicaciones. Menos 5, este menos del 5, por favor, no lo pierdan en el camino, porque a veces lo escriben al principio y cuando ya van por aquí se les olvida, ya no lo escribieron y entonces se queda perdido el signo. Entonces, este menos, miren que llega hasta el final. ¿Lo ven? El menos llega hasta el final. Entonces, ustedes deben arrastrarlo hasta que lleguen a su resultado. No me lo vayan a dejar perdido en ningún lugar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, 5 al cuadrado es 25 y menos por más da menos, por menos da más. Aquí hay una regla también que pueden utilizar. Si tienen un número par de signos negativos, siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque signos iguales da más. Entonces, si tienen un número par de signos negativos, aquí voy a tener positivo. Entonces, sería más, 4 por 2, 8 por 3, 24. Por lo tanto, tengo raíz cuadrada de 49. La raíz cuadrada de 49 es 7, ¿verdad? Entonces, como es una función cuadrática, tiene dos raíces. Una raíz, que la voy a escribir aquí arriba, va a utilizar el signo positivo que tengo aquí. Y la otra raíz, que es la segunda, que la escribo abajo, va a utilizar el signo negativo. Miren, aquí tengo menos 5 más 7 y aquí menos 5 menos 7. Dividido 2 por 2, 4. Así que me queda más 2 dividido 4 es igual a 1 medio. Y x sub 2 es menos 12 dividido 4 es menos 3. Quiero que observen que este resultado, estas raíces, aquí 1 medio, aquí por factorización obtuvimos 1 medio, y esta raíz menos 3 por factorización también la obtuvimos. ¿Qué deben hacer? Para esta semana, ustedes deben practicar factorización, que ya la saben, y fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, en el examen se les va a pedir resuelva por factorización o resuelva por fórmula. Pero ya más adelante, ustedes utilizarán la forma que les sea más sencilla. Ahora vamos a saber qué son las secciones cónicas. Para trabajar secciones cónicas, ustedes toman una hoja de papel, cualquiera, y hagan un cono. Aquí está el cono, con su piquito. Entonces, si ustedes cortan perfectamente perpendicular al eje del cono, aquí, y lo ponen así, les va a quedar una circunferencia. Si el corte lo hacen así sesgado, y lo ponen así, les va a quedar una elipse. Si lo hacen hasta la base del cono, les va a quedar una parábola, y si lo hacen un poquito paralelo al eje del cono, les va a quedar una hipérbola. Vean, por favor,
que es así como surgen las secciones cónicas. Vamos a trabajar hoy con la circunferencia. Y me dice que es la intersección entre un cono y el plano perpendicular, o sea, el corte que lo vamos a hacer perpendicular a este eje, ¿de acuerdo? Y me dice que no pase por el vértice definitivo, porque si hago el corte justo aquí en la puntita no me queda nada. Pero si lo hago más abajo, conforme más abajo haga el corte, me va a quedar una circunferencia más grande. ¿Círculo y circunferencia es lo mismo? No. El círculo es solamente el contorno, la orillita, como que si una hormiguita caminara por la orillita de una circunferencia. Y la circunferencia es toda esta área definida, ¿de acuerdo? Es toda la curva geométrica plana cerrada. Entonces, por eso el círculo es vacío y es solo el... Y la circunferencia es todo, ¿de acuerdo? Muy bien. Las partes de una circunferencia. Tenemos el centro, si ustedes dejan fijo, que es un compás. Es una patita del compás fija y alrededor va a ir pintando a la misma distancia, ¿sí? A la misma distancia va a ir pintando una circunferencia. Entonces, esa misma distancia se conoce como radio y la patita que queda fija del compás es el centro. Cuando mi circunferencia está justo en el centro del plano cartesiano, logran ver el plano cartesiano aquí, lo voy a hacer un poquito más fuerte para que lo identifiquen más. Este es el plano cartesiano. Entonces, cuando está en el plano cartesiano, justo en el centro, ahí está, para que lo vean bien. Aquí está. Entonces, aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. El centro de la circunferencia está en el origen y hacia afuera, aquí como les decía, ¿verdad? Vamos pintando con una tiza, con un marcador, y entonces la distancia es exactamente la misma. A esa distancia le conocemos como radio. Entonces, los dos elementos fundamentales es el centro de la circunferencia y el radio. La ecuación estándar cuando la circunferencia está en el origen es x cuadrado más y cuadrado igual radio al cuadrado. Si a ustedes les dan esta ecuación, si les dan esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual 4, saben que este 4 quiere decir que le tengo que sacar raíz cuadrada para saber cuál es el radio, ¿de acuerdo? No me van a decir aquí que el radio es 4, ¿verdad? No. El radio es 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto es porque está en el origen. Quiere decir que h, que son las coordenadas hk de la circunferencia, son 0. Entonces, si yo le resto 0 a x, me queda x igual. Y si le resto y 0 a y, me va a quedar y igual. Entonces, por eso la ecuación estándar de la circunferencia en el centro del plano cartesiano es x cuadrado más y cuadrado igual radio cuadrado. Miremos entonces aquí, tenemos un ejemplo. Aquí tenemos nuevamente el centro, el origen del plano cartesiano y la ecuación estándar va a ser siempre esta. R es el radio. ¿Pero qué pasa si tenemos ya un valor de radio? Me dice que radio es igual a 3. Trazo 3 unidades arriba, 3 unidades a la derecha, 3 abajo y 3 a la izquierda y trazo mi circunferencia. Entonces, la ecuación estándar, porque está en el centro del plano cartesiano, la ecuación estándar es x cuadrado más y cuadrado igual radio al cuadrado. Como radio es 3, es 9. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos? Aquí tenemos otro cuando el radio es 2, ¿sí? Y así podemos tener cientos de circunferencias. Pero ahora queremos trasladar nuestro círculo, nuestra circunferencia, perdón, la vamos a desplazar hacia el cuadrante 1. En el cuadrante 1 tenemos la coordenada en x positiva y la coordenada en y positiva. Entonces,
la ecuación estándar va a ser siempre menos aquí y menos acá, en donde HK va a ser la coordenada del centro de la circunferencia. Entonces, veamos un ejemplo. El centro de mi circunferencia está en 3 para X. Recuerden que siempre se dice primero la coordenada en X. 3 para X y 2 para Y. Bien, entonces aquí tengo yo el centro de mi circunferencia, 3 en X y 2 en Y. Entonces, pero me dice que el radio es 1. Ah, muy bien, yo dibujo una unidad arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda y grafico mi circunferencia. La ecuación estándar es X menos H. H es la coordenada en X, menos 3 y Y menos K, cuando son positivos. Entonces, Y menos 2. Y el radio al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, la gráfica de la circunferencia es esta. Ahora, traslademos nuestra circunferencia a otro cuadrante. Trasladémoslo al cuadrante 2. En este cuadrante tenemos el valor de X negativo. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, Inge. Gracias. Gracias. Entonces, muy bien. Entonces, en este cuadrante del plano cartesiano tenemos el valor de X negativo. Entonces me quedaría X menos H. Como H es negativo, entonces vean, tendríamos doble signo, menos por menos. Por lo tanto, cuando la coordenada en X está en el cuadrante negativo, miren cómo se transforma mi ecuación estándar. Ya no va a ser menos, sino que ahora se vuelve más. La coordenada del centro está en menos 3 y la coordenada en Y sigue siendo negativa, por lo tanto, está en el lado positivo del eje Y. ¿De acuerdo? Y es igual a 1. 1 al cuadrado es 1, por lo tanto, el radio sigue siendo 1, pero el centro en la coordenada X está en el lado negativo. Ahora, bajemos nuestra circunferencia y cambiémosle un poquito el dato. Ahora está en el centro menos 3 y para Y es menos 2. Vean, menos 3 menos 2. X menos 3, Y menos 2. Y vean cómo se transforma mi ecuación. ¿Por qué? Porque es X menos H. Pero en este caso, H es menos 3. Al ser H menos 3, mi K es menos 2. Entonces me queda como H menos menos, me va a quedar más, y como la coordenada en Y es negativa, menos 2, entonces me queda X más 3 más, X más 3 al cuadrado más Y más 2. O sea, este doble signo, multiplicación de negativos, recuerden, se vuelve positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando aquí, en la ecuación estándar de una circunferencia, tenemos positivo, quiere decir que en esa componente, en este caso sería X, está del lado negativo de X. Si la componente en Y está positivo en la ecuación estándar, quiere decir que está del lado negativo del eje Y. Y justo aquí está. ¿Sí? Y para terminar la circunferencia, veamos qué sucede cuando mi circunferencia está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante nosotros vemos que tenemos X positivo. Aquí está, es 1. Y Y es negativo. Muy bien, Y es menos 1. Ahora tengo un radio igual a 3. Entonces, a partir de aquí cuento 3 unidades arriba. 1, 2, 3. 3 a la derecha, 3 abajo y 3 a la izquierda. Y grafico mi circunferencia. Ahora tengo que escribir la ecuación. Yo sé que la ecuación estándar es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a radio cuadrado. Sustituyamos nuestras coordenadas. X menos H. H es la coordenada en X de la circunferencia. Muy bien. Y K es la coordenada del centro de la circunferencia.
En este caso, el centro de la circunferencia está en -1. Entonces, y el radio me dice que es 3. Entonces, yo escribo 3 al cuadrado. Y entonces me queda x menos 1 al cuadrado más, aquí tengo doble signo negativo, por lo tanto, este se vuelve menos, por menos me da más, y aquí me quedaría 9. ¿De acuerdo? Entonces, solo con ver esta ecuación, yo sabría que el 1 es positivo, este sería -1 en y que el radio es, la raíz cuadrada de 9 es 3, o sea, tendría radio 3. ¿De acuerdo? Esto es para que vean el video varias veces para que se ubiquen. Ahora, pero esto es muy sencillo, ya ustedes ya saben bastante en matemática. Entonces, hay una forma, cuando nos dan a nosotros una ecuación así, dirán ustedes, uy, pero eso no tiene forma de nada. Sí, sí la tiene. ¿Cómo reconocemos un trinomio cuadrado perfecto? Ah, ya sé. Entonces, para completar, aquí, esto, veamos aquí. Este es un binomio al cuadrado, la diferencia de un binomio al cuadrado, y esta es la suma de un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla este binomio al cuadrado? Si ustedes se recuerdan, esto es igual a x cuadrado. A ver, esto es igual a x al cuadrado. Voy a copiar este para tomar el mismo formato, ¿de acuerdo? Así tomo el mismo formato. Ahí está. Entonces, ¿cómo desarrollamos la diferencia del primer binomio? Esto es igual a x cuadrado más 2x más 1, ¿se recuerdan? 2x más 1. ¿Cómo desarrollamos el segundo binomio? Más y cuadrado más 2y, sí, porque es un binomio al cuadrado, más 2y más 1 igual a 9. Esto es el desarrollo de este binomio. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora me están dando, miren aquí me están dando justo el primero al cuadrado y el segundo término. Solo me falta el último elemento. Aquí está. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahorita lo que están haciendo es que este dato no me lo están dando. Pero como yo sé que es un trinomio cuadrado perfecto, así que eso es lo que hacemos. Dividimos dentro de 2 este valor, el segundo término, y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Entonces, 2 dividido 2 me da 1 al cuadrado, 1. Agrego un más 1 aquí y un más 1 del lado derecho del signo igual. Igual hago con el segundo término. Al 4 lo divido dentro de 2. 4 dividido 2 me da 2 al cuadrado, es 4. El 4 lo sumo a la derecha y a la izquierda del signo igual. Y entonces ya tengo un trinomio cuadrado perfecto completo. Raíz del primero, el primero que es el cuadrado, raíz del otro número al cuadrado, y el signo del término restante, y lo elevo al cuadrado. ¿Sí lo ven? En el segundo trinomio tenemos raíz del primero, aquí está, raíz del otro número cuadrado, aquí está, el signo del término restante, y lo elevo al cuadrado. Y aquí me queda menos 4 más 4, se eliminan y me queda solo 1 al cuadrado. Por lo tanto, el centro, como aquí es negativo, yo sé que es 1 positivo. Como aquí es positivo, yo sé que en Y es 2 negativo. Y con el radio igual a 1. Y justo, ahí está. ¿Ven? Sé que van a tener que practicarlo, pero es fácil una vez que ustedes lo desarrollen. Y tenemos acá ejercicios. Dice, determina la ecuación de la circunferencia y gráfica en cada caso. Entonces, si el radio es igual a 3 y el centro, recuerden ustedes que el centro siempre tiene coordenadas h, k.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación estándar. La ecuación estándar de una circunferencia, que es x menos h cuadrado, ¿sí?, más y menos k cuadrado. Y como les están dando las coordenadas, igual a radio cuadrado. Bueno, todo para tener el mismo formato, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen ustedes que recordarse a la hora de resolver estos ejercicios. Entonces, les están dando el centro, HK, solo sustituyen aquí, y les están dando el radio, solo lo sustituyen aquí, y listo. Por este otro lado, tenemos determinar el centro de cada circunferencia y graficarlo. Aquí también dice grafique. Entonces, esto es por completación al cuadrado, y listo, ¿de acuerdo? Y el otro tema que debemos cubrir hoy es elipse. Ya vimos que la elipse surge al hacer un corte un poco sesgado de nuestro eje, del cono. Entonces, aquí hay algo que quiero que ustedes vean y es cómo se desarrolla un... Voy a dejar de compartir para mostrarles el video, ¿de acuerdo? Cómo se construye una elipse. La construcción de una circunferencia, vimos que es a partir de un eje que es plano, ¿sí?, de un punto que va a ser fijo, perdón. Dejamos fijo un punto y construimos la... Un segundito, ahorita se lo muestro. En este video vamos a ver la construcción práctica. Va. Ahorita comparto con ustedes para que vean cómo está la construcción, aunque en material de aprendizaje lo tienen graficado, pero aquí lo vamos a ver en vivo, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, en una circunferencia teníamos un punto fijo, pero en una elipse vamos a tener dos puntos fijos. A estos dos puntos fijos vamos a dar una cinta, una pita, un lazo, una seda, un cáñamo, lo que ustedes gusten, y vamos a dibujar. Aquí colocaremos un lapicero y entonces vamos a lograr aquí está. Miren, son los dos puntos fijos y lo que vamos a hacer es que este señor ahí está. Este señor va a colocar un marcador y entonces a esos dos puntos fijos coloca el marcador, por lo tanto, la distancia de cualquier punto de la elipse hacia esos dos puntos es una constante. Esa es la definición de una elipse. ¿Por qué? Porque la cinta me está marcando hasta dónde puedo dibujar, ¿de acuerdo? La cinta me está marcando hacia dónde puedo dibujar. Y así es como se construye una elipse, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, continuemos nosotros con lo que tenemos. Ahora que ya vimos cómo se construye, por eso es que yo les coloqué esto en el material de aprendizaje, porque tenemos los dos puntos fijos y aquí vamos a ir colocando y vamos a ir desplazando nuestro marcador hasta que se quede elaborada nuestra elipse, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, los elementos de una elipse. La elipse puede ser horizontal como la tenemos aquí. Quiere decir que el eje X, o sea, va a estar sobre el eje X. Y algo que les adelanto, vamos a trabajar elipse solamente que parta del origen, ¿de acuerdo? Entonces, el eje X va a ser el eje mayor y el eje Y
el eje menor. De aquí hasta afuera tenemos A, la medida A. Y de aquí hacia la izquierda tenemos A. La intersección de la elipse con el eje X se llama vértices. En este caso, como está en el eje X, la coordenada va a estar sobre el eje X, por lo tanto, la coordenada del vértice de este lado va a ser A, 0. ¿De acuerdo? Aquí es la coordenada es A, 0. ¿Sí? Vamos a escribir vértice para que no se les confunda. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, la coordenada del vértice ahí está. La coordenada del vértice por la derecha es A, 0. ¿Por qué es 0? Porque está justo sobre el eje X. Ahora vamos a ver la coordenada del otro lado. Claro, si tenemos desde el origen a la derecha tenemos A, pues del origen a la izquierda vamos a tener menos A. Entonces, la coordenada del vértice aquí es menos A, 0. ¿De acuerdo? ¿Lo logran ver? Lo voy a hacer más grande para que lo miren. Ahí está. ¿Lo miran? Ahí está. Entonces, del origen hacia la derecha tenemos A y del origen hacia la izquierda vamos a tener menos A. Por lo tanto, ¿cuánto mide de vértice a vértice? ¿Quién me dice? ¿Qué medida tenemos desde este vértice hasta este otro vértice? ¿Quién me dice? ¿No? Si del origen hacia la derecha tenemos A y del origen hacia la izquierda tenemos A, ¿cuánto tenemos de vértice a vértice? ¿Sería una A al cuadrado? Sería una A 2 veces, o sea, sumada A más A. Muy bien. A para acá y A para acá 2 veces A. Por lo tanto, muy bien, gracias. No es al cuadrado, sino que sería el doble, porque si aquí tengo A y aquí tengo A, es 2 veces A. Por lo tanto, la longitud del eje mayor es igual a 2A. Muy bien. La longitud del eje menor va a ser 2B. ¿Y de dónde sacó A y B? Pues el problema me va a dar esas letras. La B va a ser el eje menor, del origen hacia arriba y del origen hacia abajo. Tengo una B aquí y una B aquí. Por lo tanto, la longitud del eje menor va a ser 2 veces B. Y las coordenadas del foco las vamos a sacar de una ecuación que les voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos los vértices, ya lo vimos. Si está sobre el eje X, las coordenadas se dirá, el vértice va a estar uno positivo y uno negativo. Ahora, si estamos en el eje Y, voy a pintar en rojo para que lo vean, entonces la coordenada de un vértice va a ser 0 para X, 0 para X porque va a estar sobre el eje Y, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, sobre el eje Y, en este caso, es una elipse. Miren dónde está mi cursor en este momento. Está abajo en la elipse vertical. Va a estar sobre el eje Y. Entonces, la coordenada en X va a ser 0 y voy a tener un vértice positivo y un vértice negativo. Como lo vimos, el eje mayor o focal, ¿por qué? Porque ahí están los focos. Es el eje donde se encuentran los focos. Y la longitud del eje mayor va a ser 2 veces A, ya vimos, porque del centro para la derecha es A y del centro a la izquierda es A, entonces tenemos la medida 2 veces A. Y el eje menor, la longitud va a ser 2 veces B. ¿Cómo encuentro la coordenada del foco? ¿Se parece? Miren esto. Sí.
parece a Pitágoras, se parece. Pero aquí quiero que ustedes tomen esto de referencia. La ecuación estándar de una elipse es positiva, siempre. Entonces, si la ecuación siempre es positiva, para encontrar C, siempre va a ser negativo. Ese es el archivo. Apúntenlo, por favor. La ecuación estándar de una elipse siempre es positiva. Para encontrar la coordenada del foco es siempre negativo. O sea, están cruzados. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Me dan una ecuación estándar. Ojo con esto que dice aquí. Siempre, 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 siempre A va a ser mayor que B. ¿De acuerdo? Siempre. Entonces, si me dice siempre A va a ser mayor que B, por favor, miren esto. Es que A va a ser la letra más grandota. Se las voy a poner así para que no se les olvide. No me sirve. Bueno, ahí lo miran, ¿verdad? Yo creo que ya lo vieron. Entonces, me van a dar una ecuación. Si la letra A, el número va a ser más grande, el que está debajo de Y, se trata de una elipse vertical. Entonces, el número más grande siempre va a ser A y el otro número va a ser B. Veamos por este otro lado. Si yo tengo el número más grande debajo de X, entonces, si el número más grande está debajo de X, quiere decir que mi elipse está sobre el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, el otro número va a ser B. Miremos el ejemplo. Me dice, aquí encuentra los elementos de la elipse y me dan una ecuación. X cuadrado dividido 4 cuadrado. Igual, Y cuadrado dividido 9 cuadrado. Disculpen. Entonces, de la ecuación, yo sé que A cuadrado, ¿cuál es el número más grande? Si A cuadrado, que es el número más grande, si A cuadrado es 9 cuadrado, A es raíz de 9 cuadrado, o sea, 9. B cuadrado es 4 al cuadrado, entonces B es solo 4. Entonces despejamos para encontrar las coordenadas del foco. Miren, la ecuación es positiva y para encontrar el foco es negativo. Entonces sustituimos A cuadrado menos B cuadrado es 9 cuadrado menos 4 cuadrado, me da 81 menos 16 es 65 y raíz es 8.1. Por lo tanto, las coordenadas del foco, sí, o sea, lo voy a escribir aquí para que miren la secuencia de esto. ¿Sí? Si ya encontré mis coordenadas de foco y el número más grande está debajo de la Y, quiere decir que va a estar sobre el eje Y. Por lo tanto, la coordenada en X va a ser 0. ¿Sí? Entonces, Y positivo y Y negativo. Los vértices. El vértice es con el valor A. Como está sobre el eje Y, entonces en X tiene 0 y en Y va a tener A. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es A? Dijimos que es 9. Entonces 0A, 0, 9 y 0 menos 9. ¿Logran verlo? Aquí tenemos los dos vértices en general. Entonces sustituir A igual a 9. Esto lo voy a hacer más chiquito porque eso ya lo vimos que debe estar sobre el eje mayor. ¿Sí? A es igual a 9, entonces aquí tenemos. Y coordenadas del eje menor es B. Entonces, si el eje mayor está en Y, el eje menor está en X. Entonces, vean las coordenadas, como B es 4, es 4, 0 y menos 4, 0. Longitud del eje mayor, 2 por 9. Longitud del eje menor, 2 por 4.
Grafiquemos esto. Muy bien. Dijimos que el vértice está en 0,9 positivo y 0,9 negativo. 4,0 menos 4,0 y vértice. Y focos. Ya tenemos nosotros aquí nuestra ecuación. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta escribir. Siempre no se les olvide, por favor, cuando ustedes hagan una gráfica, siempre deben escribir la ecuación de lo que están graficando. En el momento que yo veo que esto es positivo, yo sé que esta es una elipse. En el momento que yo veo que el número más grande está debajo de la variable y, yo sé que la elipse está sobre el eje y, por lo tanto es una elipse vertical. Esto va a ser a cuadrado, esto va a ser b cuadrado. Solo me toca encontrar las coordenadas de C con la diferencia de las coordenadas y encuentro longitud de A, longitud de B y listo. ¿De acuerdo? Ahora miremos esta elipse horizontal. Si yo tengo una elipse horizontal, ¿cómo lo voy a saber? En primer lugar, el signo es positivo. Si es positivo, yo sé que se trata de una elipse. ¿Sí? Solo con que yo vea el signo, sé que se trata de una elipse. Eso es automático. Ah, es una ecuación. Sí. ¿Tiene signo positivo? Me están hablando de una elipse. El número más grande está debajo de X o de Y. Ah, mire, está debajo de X. Ah, bueno, si está debajo de X, quiere decir que entonces estamos hablando de una elipse horizontal. Esos son los elementos que me dicen. 81 es a cuadrado, por lo tanto A es 9, ¿verdad? 16 es B cuadrado, por lo tanto B es 4. Y C es la diferencia de esas coordenadas. Entonces ya sustituyo longitud de G mayor, longitud de G menor y los vértices y listo. ¿De acuerdo? Entonces miremos. Ahora estamos hablando de una elipse sobre el eje X porque es horizontal. Coloco mis coordenadas. Quiero pedirles por favor que se recuerden que deben identificar tanto los ejes como los puntos que tienen en la gráfica. Y siempre que elaboren una gráfica, deben escribir la ecuación de lo que están graficando. En el momento que yo veo aquí un positivo, ya sé de qué se trata. Se trata de una elipse. Y como el número más grande está sobre el eje X, entonces estamos hablando de una elipse horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, X cuadrado tiene debajo de X cuadrado el 81. Se trata de una elipse horizontal. Esta es la forma de colocar las gráficas. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Aquí les dicen, indique las partes. Y esto es fácil. Aquí tenemos una elipse. ¿Por qué? Porque es signo positivo. El número más grande en el inciso A, ¿cuál es? Jóvenes. El 8 al cuadrado. Excelente. Por lo tanto, eso es A cuadrado. 8 al cuadrado, por lo tanto, A es 8. El otro número es B cuadrado. Así que B al cuadrado es 5 cuadrado, por lo tanto, B es 5. Así que solo encuentran coordenadas de C y ya le dan la información a todo esto que les están dando. Aquí tenemos otra gráfica. En el inciso B, ¿cuál es el número más grande? 5 cuadrado, por lo tanto, ese va a ser A cuadrado. Se va a tratar entonces de una elipse horizontal. Encuentran el valor de C, lo despejan, lo calculan, perdón, y entonces ya encuentran todos los elementos. Y en el último ejercicio, el número más grande está debajo de X, por lo tanto, esto va a ser A cuadrado. ¿Cuánto es A? 8. ¿Cuánto es B? 2. Y ya despejan C, grafican. Y aquí, esta es una forma más divertida. A mí me gusta más esto, porque me dice obtener la ecuación de la elipse.
y grafique si la longitud del eje menor es 8. Cuando me dan longitud del eje menor, ¿qué letra me están dando? A, B o C. Cuando me dan longitud del eje menor, ¿qué letra me están dando? A, B o C. La B. Perfecto, me están dando B. Entonces me está diciendo que la longitud del eje menor es 8. Por lo tanto, 2 veces B es igual a 8. ¿Cuánto vale B? 8 dividido 2 es 4. Y las coordenadas de los focos, ¿qué letra me están dando? A, B o C. En los focos, ¿qué letra es? La letra C. Perfecto. Entonces tengo B y tengo C. Me está diciendo que el foco está en menos 5, 0 y en 5, 0. ¿Es una elipse vertical o es horizontal? 5, 0. Puro Hawái. Si es el foco en 5, 0, ¿es una elipse vertical o es horizontal? Tienen el plano cartesiano, el 5, 0 está aquí, y el menos 5, 0 está aquí, entonces es una elipse horizontal. Entonces tienen B, tienen C, y de esta ecuación, voy a copiar allá, utilizan esta ecuación para despejar A, ¿verdad? Recuerden que la ecuación no es teorema de Pitágoras. Por favor, cuidado. Se parece, pero no es. Entonces, de esta ecuación ustedes van a despejar A y entonces ya encuentran los elementos de la gráfica, ¿verdad? Y ya lo trabajan. Igual aquí me dice que las coordenadas de vértices son estos, me dan una letra, los focos son estos, me están dando otra letra, y ustedes utilizan las herramientas que conocen para despejar. En este caso me dice que las coordenadas de focos, por lo tanto, ¿qué letra me están dando? Y la longitud del eje mayor. La longitud del eje mayor, ¿a qué es igual? A 2 veces A. Entonces ya me dan A y me dan C. Así que eso es todo lo que tienen que hacer hoy, jóvenes. ¿Estamos? Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Vamos a detener la grabación.